Afasias. Se conoce como afasia a un tipo de lesión neurológica que ha afectado una zona del cerebro que altera o dificulta el lenguaje, ya sea hablado o escrito. Las causas de las afasias son variadas, pero en todas se dan en circunstancias de lesión cerebral. Traumatismo craneoencefálico, tumores del sistema nervioso central, accidente cerebrovascular, enfermedades degenerativas. Una afasia es una alteración en el funcionamiento del cerebro que provoca déficit en el lenguaje que puede ser parcial o total. Por esta razón, no es correcto decir afasia, sino más bien afasias, dado que existen muchas afasias, las cuales reciben nombres diferentes, en función de la zona donde se haya efectuado la lesión. Hay que recordar siempre que una afasia se puede presentar en cualquier momento de la vida, desde niños. Afasia de Broca. La afasia de Broca es un trastorno que afecta directamente a la producción del habla. Las personas con este síndrome tienen dificultades severas para encontrar palabras y articular frases de forma fluida. Y la prosodia del discurso se ve también afectada, lo cual provoca que el habla sea monótona. La escritura se ve igualmente afectada. La intensidad de estos síntomas depende de la gravedad de la lesión, mientras que en algunos casos solo aparece anomia leve, reducciones moderadas en la fluidez expresiva y el fenómeno del acento extranjero. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke, el principal problema es en la comprensión. En esta afasia, el habla es fluida y no cuesta trabajo hablar con un ritmo normal o incluso muy rápidamente, manteniendo una pronunciación y entonación correcta. Sin embargo, por lo general, las frases o palabras que produce una persona con afasia de Wernicke no están bien construidas, ya que muchas veces se sustituyen palabras por otras pertenecientes al mismo campo sistemático. Por ejemplo, sustituyen horno por lavadora. Las personas que tienen esta afasia no suelen ser conscientes de sus trastornos de producción y tienden a frustrarse y a irritarse cuando los demás no logran entender lo que ellos quieren decir. La afasia de conducción. El daño cerebral afecta a las redes de neuronas que conectan entre sí estos dos núcleos del encéfalo. Es por eso que un paciente con este tipo de afasia tendrá un habla fluida y su capacidad para entender el lenguaje se conservará en un estado relativamente bueno, pero no podrá repetir literalmente las palabras o frases si oye y ve escritas, ya que para poder hacer esto han de estar intactos los circuitos que llevan desde la parte del cerebro en la que se conoce la palabra o la frase como un todo con sentido hasta aquella en que se traduce la información a instrucción. La afasia global consiste en una alteración generalizada del lenguaje que afecta gravemente tanto a la producción como a la comprensión del lenguaje. Por lo general, las personas con este síndrome tampoco pueden repetir palabras o frases y en algunos casos solo serán capaces de decir una o unas cuantas sílabas o palabras que lo repetirán independientemente del contexto. Los casos más comunes son en la que los Afasia transcorticales. Las afasias transcorticales se caracterizan por mantener preservada la capacidad para repetir frases y palabras. Entre ellas tenemos las afasias motora transcortical, la afasia sensorial transcortical y la afasia mixta transcortical. Las afasias motoras transcortical, aquí se dan síntomas parecidos a los de las afasias de Broca, con habla no fluida y la capacidad para comprender el lenguaje más preservada. Es decir, que alguien con afasia transcortical motora no es capaz de hablar de manera espontánea, pero sé de repetir cualquier cosa. La afasia transcortical sensorial.
se parece a una versión de la afasia de Wernicke, en la que se repite lo que se oye aunque no lo que se lee, repitiendo de manera involuntaria todo tipo de sílabas o palabras que se hayan oído. La afasia mixta transcortical es parecida a una versión leve de la afasia global, en la que se conserva la capacidad para repetir, aunque no se comprende lo que se dice. Entre los síntomas típicos de esta alteración es frecuente la ecolalia. La ecolalia es la perturbación o repetición del lenguaje. La afasia anómica, tanto la producción como la comprensión del lenguaje pueden ser casi normales, y su principal síntoma es la anomia, es decir, la dificultad a la hora de encontrar palabras adecuadas para decir algo. Las personas con afasia anómica tienden a usar muchos términos genéricos como cosa, aquello, etc. De vez en cuando esta dificultad la llevan a usar circunloquios, a intentar explicarse de nuevo, utilizan frases alternativas o alargadas. Mucho lo que se está diciendo para tratar de que se vayan acumulando los detalles y las pistas sobre lo que se quiere decir.